según el proceso de análisis que hemos tenido nosotros como SEGIS, conjuntamente a las organizaciones indígenas de tierras bajas sobre todo, lo que hemos identificado son 11 pasos bien específicos que generan una ruta que debería seguir el pueblo indígena para adquirir la cualidad de autonomía indígena como tal. Es decir, desde el momento en que inician un trámite que es el que va a llevar la conversión de la TCO a territorio indígena hasta la conformación del gobierno indígena originario como tal, ¿no? Como autonomía. En ese procedimiento, en ese desarrollo, lo que se tienen es un despliegue de relaciones que el pueblo indígena debe establecer con el órgano ejecutivo a partir de emisión de certificaciones, por ejemplo, por parte del Ministerio de Autonomía sobre la ocupación ancestral del territorio. Luego tiene otro grado de relación con el Tribunal Constitucional ya en un momento posterior, ¿no? En el que debe agarrar y debe someterse a control de constitucionalidad para la aprobación de los estatutos autonómicos, y luego también debe establecer una relación con el Ejecutivo en otro momento, con el Legislativo, perdón, con el objetivo de que la conversión de TCO a TIOC sea establecida por una ley determinada, ¿no? Además de eso, otro proceso ya más interno tiene que ver con el establecimiento de los procesos de consulta al interior del propio pueblo indígena, en el que las comunidades como tal indican su deseo de ser autonomías indígenas. Entonces significa un proceso político interno en el que se van generando relaciones también al interior de la población, que los lleva a relacionarse, por ejemplo, con otras personas que son no indígenas, para saber si se puede acceder con ese apoyo a la autonomía indígena como tal. Otro procedimiento es el de la construcción, la elección del órgano deliberativo, que es el que va a construir el estatuto autonómico. Luego, otro proceso de consulta que tiene que ver con la aprobación de ese estatuto autonómico hasta la conformación del propio gobierno indígena originario y campesino. Son dos niveles, ¿no? El que tiene hacia afuera, el que tiene internamente. En el que tiene internamente, más bien se logra y se apela mucho a que deban respetarse las normas y procedimientos propios para poder hacer aquello, excepto en algunos casos como el de que se adquirió una dualidad, es decir, para no romper con el esquema republicano de los referendos. Se debe acceder a un referendo, y a la vez se debe acceder por normas y procedimientos propios a esta expresión del pueblo para poder llegar a ser autonomía indígena originaria. Además de eso, otro punto fundamental es el que dice las autonomías indígenas, o los territorios indígenas que pretenden ser autonomía indígena, construirán conjuntamente con el ente del Estado correspondiente un padrón electoral para esta expresión de su voluntad. Esto es importante porque primero establece términos de interculturalidad en el seno del propio Estado. Es un ejercicio bastante interesante, pero además esto se hace precautelando el hecho de que, por ejemplo, existan personas no indígenas dentro del territorio indígena que puedan de alguna manera inviabilizar este acceso, que es una demanda y es un objetivo que han tenido desde décadas, años atrás, ¿no? Entonces, esos son los procedimientos y los puntos que yo más podría resaltar hasta acá. Las dificultades. Las dificultades tienen que ver ya con procesos que son un poco más paulatinos, pero que en función de haber inaugurado un Estado autonómico deberían regularizarse, deberían homogeneizarse, ¿no? El tema de saneamiento de tierras, que es la mayor complicación técnica que tiene el Estado ahorita. Este saneamiento de tierras, evitando por una visión y una tendencia, evitando la fragmentación de la versión republicana del Estado, enmarcada sobre todo en el tema de el no romper límites departamentales. Nuestra mayor crítica ahí era justamente porque en la propia ley de autonomías no se establecieron algunos elementos que puedan proyectar hacia futuro, ¿no? Un nuevo ordenamiento territorial que incluya de igual a igual, sin subordinación, las entidades autónomas departamentales con las indígenas, con las municipales, y proyectar a otra forma de Estado
plurinacional que también requeriría una forma de reorganización territorial del Estado, ¿no? En las tierras bajas, ¿cuál es el estado avance de este tipo de autonomía? ¿Se puede hacer, digamos, una aproximación? Claro, o sea, tienes más bien un paneo bastante amplio, ¿no? Porque tienes en tierras bajas, tienes experiencias que van desde la conversión de municipios hacia autonomías indígenas, otras que van a ir por TCO, otras que están todavía en proceso de masticar el tema y empezar a proponer aquello, porque ya se ha abierto la posibilidad, ¿no? Se ha abierto la posibilidad, entonces no hay, es tanta la diversidad, pese a que hay una nación grande, digamos, que puede ser la guaraní, Ujú. hay una diversidad de pequeñas autonomías indígenas o pequeños territorios indígenas desperdigados por el territorio que ya ese rastreo eh, depende expresamente de la voluntad del pueblo indígena, ¿no? Entonces hay como que asimetrías de un proceso a otro y hacer un paneo de eso sería interesante, ¿no? Pese a que se tienen algunos casos que son ya bastante identificados, sobre todo en el tema de conversión y algunas que ya han planteado su vía TCO, digamos, ¿no?